Bueno, vamos, buenas tardes, buenos días, según sea el caso para ustedes. Vamos a iniciar con la clase de dinámicos. Antes de nada, de antemano, importante aquí es en su proceso, que yo mando, pues, en su libro y ahí, ¿vale? Entonces, es que ustedes tengan como que la, y sé muy bien qué es lo que realmente necesitarían para el estudio. Eh, no se preocupe audio, de verdad. Eh, Ustedes hagan el mejor intento. O sea, mi computadora es la culpable y mi Wi-Fi, pero lo importante es que ustedes tengan la información y que puedan ustedes de su libro saber qué pueden resumir, qué no pueden resumir, cómo hacer su cuadro sinóptico, mapa conceptual, estudio de química, ¿vale? A mí lo que me importa es que ustedes estudien, ¿sí? Para que pasen su examen. Una disculpa antemano con el audio. Este, Anteriormente, ¿sí? Habíamos hablado de las partículas subatómicas, ¿sí? Habíamos hablado que se encontraba el electrón, el protón y el neutrón como estructura del átomo, ¿sí? Habíamos dicho que era el negativo, el protón el positivo, el neutrón el que es carga neutra, más o menos, y que el protón y el neutrón se encuentran dentro del núcleo del átomo. Sin embargo, los electrones son los que están orbitando en el átomo. Ajá. Y son estos los que nos van a ayudar a hacer enlaces químicos. Ahora, los enlaces químicos se presentan por átomos o moléculas, ¿sí? Los forman enlaces metálicos. En el caso de aquí de un error del libro, el autor se equivocó, quizá no lo quiso poner. Aquí debería de poner otros tres, ¿sí? Que sería el enlace covalente polar, enlace covalente no polar y enlace covalente coordinado. En teoría debería de haberlo puesto. En la práctica no lo hizo. No sé, ahí dependería de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, en las cuestiones de moléculas, fuerzas intermoleculares, aquí las fuerzas intermoleculares o estáticas son fuerzas de Van der Waals o puente de hidrógeno, ¿sale? Vamos a definir qué es agregado atómico. Estructura química de una sustancia química. Aporta información sobre el modo que se enlazan los diferentes átomos o iones que forman una molécula. Ajá, ese es un atómico. Ahora, los enlaces químicos se forman mediante interacción de los electrones de valencia con los átomos que participan. Y dependiendo del tipo de enlace químico que los une, será la propiedad que forme este tipo de enlace. ¿Sale? Ahora, la valencia significa el número entero que se utiliza para describir la capacidad de combinación de dos átomos. O sea, quiere decir que es la capacidad de combinación de dos átomos. Dinámico es la interacción entre electrones. ¿Vale? El enlace es mediante el cual se unen dos o más átomos para dar lugar a un compuesto, ¿sí? Los enlaces químicos se forman mediante
de los electrones. Si en el examen les preguntaran qué partícula subatómica es la que interactúa en los enlaces químicos, es el electrón. Y son los electrones de valencia. Y dependiendo del tipo de químico que los una, serán las propiedades que lo formen. Por ejemplo, en el enlace fuerte de fusión de las sustancias será elevado. Lo contrario pasaría con una sustancia que entre sus átomos exista un enlace débil. El punto de fusión será, entre más fuerte sea el enlace, el punto de fusión para poderlo hacer. ¿Qué es el punto de fusión? Eso para los de Comipem se los pueden preguntar. El punto de fusión es cuando la temperatura del elemento cambia de fase sólida a la líquida, ¿no? El cambio de fase sólida a la líquida, ese es el punto de fusión. El punto de ebullición es de la líquida a la gaseosa, ¿vale? Las interatómicas, ¿qué son? Que forman enlaces químicos como el ion iónico, el valente y el metal, ¿sale? O sea, que una molécula de cuatro elementos cuatro o tres elementos, enlaces químicos diferentes. Pueden tener un enlace valente, un enlace no polar, esas son las interatómicas, ¿vale? En el enlace iónico, la interacción electrostática entre iones de cargas opuestas. ¿Esto qué ere decir? Entre un catión y un anión, ¿sale? Entre un metal y un no metal. Ese covalente es el resultado de compartir electrones entre dos átomos. Es compartir, ¿sale? No es dar, no es compartir electrones en dos átomos. Cada átomo está unido a varios átomos vecinos por electrones que son relativamente libres de moverse a través de estructura racional. O sea, los enlaces metálicos solo pueden ser entre metales, una característica, y la otra es que son interacciones entre los electrones vecinos, ¿vale? Entre ese metal. Intermoleculares son las electrostáticas, son las atracciones a través de las fuerzas llamadas fuerzas de Van der Waals. Es decir, no, para nada, nada que ver con los enlaces, ajá. No comparte, no transfiere, no gana, no quieren, ¿sale? Solo son fuerzas electrostáticas, como cuando ustedes juegan con un globito, se les pega en el cabello, o un papelito se les pega en el cabello, es una fuerza electrostática. Las fuerzas van de hidrógeno. La regla del octeto. Para explicar la forma del octeto, bueno, Cossel y Lewis enunciaron la regla del octeto, ajá, o de los 8 elementos del último nivel de energía, los cuales dice que la tendencia de los átomos de los elementos se comparten sus últimos de energía, ¿sale? Los últimos niveles de energía con una cantidad electral que adquiere una configuración semejante a la de un gas noble. Ojo, son los últimos del nivel de energía, ¿sale? Son los últimos electrones del nivel de energía. Esos que van a aparecer en modelo. El modelo Lewis consiste en escribir el símbolo del elemento alrededor de este, un número de puntos igual que el de electrones que están en el último nivel de energía. Se encuentran en el último nivel de energía, ¿sale? Electrones de valencia. Soy muy repetitivo porque quiero que se lo aprendan, ajá, y que comprendan qué es el nivel de energía, que es un subnivel, y que cuáles son los electrones que voy a poner en la estructura Lewis. Ajá. Hasta exactamente la estructura Lewis. Por si se acuerdan los puntitos. ¿Sí? El último nivel de energía que me dice que solo tengo el electrón. El último nivel de energía, digo, del helio. El helio me está diciendo que son 2 electrones. Hasta ahí se acabó el primer nivel de energía. Voy en el segundo nivel de energía. Acuérdense que esto es la tabla periódica. ¿Dónde encuentro el nivel de energía? Muy sencillo. Ajá. La periódica me decía el nivel 3, 4,
y esos son los periodos. Hablamos de los periodos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que significan los niveles de energía. El último nivel de energía, voy a los electrones que están ahí. Entonces, el litio tiene 1, el flúor tiene 7, el neón tiene 8, el boro tiene 3, el carbono tiene 4, el nitrógeno tiene 5, el oxígeno tiene 6, y así sucesivamente voy a ver que están en el último nivel de energía los electrones para compartir o para robar, como dice, o transferir, donar, compartir. Ajá, según sea el dado caso del tipo de enlace químico que vamos a ver. Según la regla del octeto, cuando se forma una unión química, los átomos pierden, ganan o comparten electrones, de tal manera que la última capa o capa de valencia de cada átomo completa 8 electrones. ¿Esto qué quiere decir? El sodio está solito, nada más tiene 1, pero el cloro tiene 7 y ya quiere parecerse al argón, al gas más cercano, porque acuérdense que estamos en una lucha interminable contra los elementos que quieren llegar a ser nobles, los príncipes, los reyes. Esto es una guerra de tronos, ¿no? El juego de tronos. Entonces, el juego de tronos quiere decir que aquí todos quieren llegar a ser los gases nobles, como en el Juego de Tronos. Ajá. Entonces, el sodio le falta 7 para poder llegar a ser un noble o un rey. Entonces, el cloro lo que va a hacer es quitarle ese electrón al sodio y cedérselo al cloro, el sodio, y convertirse en el gas más cercano como es el argón. Y entonces tendrían los 8 electrones del último nivel de energía, que se compartieron. Entonces, el litio tiene 1, lo puede compartir con el flúor o con el cloro, porque nada más les falta un electrón, ¿sale? Y así sucesivamente para cada uno de los elementos que estamos aquí, en una lucha para conseguir ese trono a llegar a ser un noble o un gas noble. Eso es lo que nos explica Lewis. En algunos casos, como el fósforo, no funciona así, ¿sale? Algunos átomos no siguen la regla del octeto, debido a que contienen 10, 12 y hasta 14 electrones en cada capa de unión. Cuando el átomo contiene más de 8 electrones, se dice que la capa de valencia está expandida. Por ejemplo, el pentafluoruro de fósforo, el hexafluoruro de azufre. Esto, el fósforo, en algunos casos también en otros elementos como el nitrógeno, el manganeso, ¿sí? No funcionan de esta manera, ¿sí? Algunos tienen otras formas de conducirse, pero la mayoría de los elementos funcionan de acuerdo a su grupo o familia, ¿sí? Por ejemplo, la familia 1A, alcalinos, solo tiene un electrón, aquí lo voy a combinar, ¿sí? Entonces, en el modelo Lewis solo hay un electrón pintadito, porque es el último nivel de energía, el electrón que está ahí. Entonces, 4 electrones están en el último nivel de energía, le pertenecen al grupo 4A o los carbonoides. En el grupo 8A, que son los gases nobles, están ya todos llenos, 2, 4, 6, 8, están todos llenos. Entonces, estaría aquí el grupo 8A con los 8 puntitos de Lewis. En el grupo 2A o los alcalinotérreos están 2 puntitos, son los 2 últimos electrones del nivel de energía y están en el 2A, en el grupo de los alcalinotérreos. Y así sucesivamente para cada uno de estos elementos. Así funcionaría la estructura de Lewis. En teoría, no todos los elementos lo cumplen, como el fósforo, manganeso, nitrógeno y entre otros. El enlace iónico. El enlace iónico se produce por transferencia de electrones. Ojo, transferencia de electrones entre un metal que es capaz de ceder ese electrón y un no metal capaz de captarlos. Es decir, regresando aquí mi tabla, habíamos quedado que era una escalerita los metaloides, de este lado estaban los no metales y del otro lado todos los de este lado los metales, ¿verdad? Habíamos quedado de esa manera. Entonces, un metal como es el sodio y un no metal como es el cloro van a formar un enlace iónico, ¿sí?
Es decir, entre átomos con electronegatividades muy diferentes. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la tabla periódica? Entre la tabla, ese grupo a la derecha, ¿sí? Son los más negativos. De arriba hacia abajo son los más electronegativos. Los de izquierda a derecha, de hacia abajo. Ajá. ¿Cuál otra? Bueno, ahorita la electronegatividad. El sodio con el cloro se van a ceder de electrones. El cloro, el flúor, el broto negativo, muy alta. Los del sodio, metales, son tan electronegativos, electronegativo con los halógenos. Ajá. Es decir, entre átomos electronegativos muy diferentes. El átomo que pierde electrones se transforma en un ion positivo o cation, como el sodio. El sodio es un cation. Y el que acepta el ion negativo o anión es el cloro. El número de electrones perdidos o ganados determina el número de oxidación. En este caso, el sodio dona 1. Ajá. 1. Ese es el número de oxidación. Ajá. Y el cloro sería menos 1. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Ya vimos que son entre metales y no metales. O sea, el potasio, calcio y aluminio son metales. Fósforo, azufre y cloro son no metales. ¿Qué otra cosa, qué otra característica? Que, son electronegativos. Ajá. Son muy electronegativos. El grupo del cloro, el flúor y todo esto son más electronegativos. ¿Sí? Y al combinarse entre ellos formarían enlaces iónicos. Ajá. El enlace iónico también es nombrado electrovalente, así que si en el examen dicen, aquí, por ejemplo, en el enlace iónicos, un ejemplo de enlace electrovalente es cloruro de sodio, carbonato de potasio, dióxido de carbono, etcétera. Pues eso obviamente que es un iónico. El electrovalente es un iónico. El electrovalente es un iónico. O sea, el cloro y el potasio. La formación y propiedad de los compuestos con enlace iónico. Los compuestos iónicos tienen como propiedad más representativa su capacidad de conducir electricidad cuando se encuentran en solución. Esto es como la sal, cuando ustedes le ponen en el agua la sal líquido, ustedes les da toques cuando tocan, cuando ponen algo de electricidad ahí, ¿sale? En estado sólido no son conductores. Ajá. La sal no es conductor cuando está en blanca, o sea, cuando está sólida. De electricidad, ya que los iones solamente vibran en su posición de equilibrio. Los compuestos presentan generalmente puntos de ebullición muy altos, superiores a los 500 grados Celsius. Esto es una propiedad de los iónicos porque su enlace es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Esta propiedad es consecuencia de la gran cantidad de energía calorífica. Ajá. O sea, su fuerza es muy fuerte y sus atracciones electronegativas son muy fuertes, porque ya lo habíamos visto en la tabla periódica, ¿sí? Donde nos dice que aquí son más eléctricos, no tanto electronegativos, pero muy reactivos. Y esto hace que más fuertes de la unión del grupo A con el grupo 7 son muy difíciles de la más bien son las fuerzas de caciones entre una por eso es representativo iónico.
los compuestos iónicos que enlazamos a ver qué es un metal. Y están formados de un sinónimo nervioso. Son solubles en agua en otros disolventes lares, como el residuo de disolvo. La formación y puede ser covalente. La formación de los compuestos valentes, ¿cuáles son? Se forman cuando dos átomos se combinan y uno o más pares de electrones. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de los iónicos que resisten a altas temperaturas de 500 grados, que son conducen con electricidad, son unidos por un catión y un anión. En este caso, los covalentes no van a comportar de esa manera. Son que comparten, átomos que se comparten uno o más pares de electrones. Esos son los enlaces covalentes. Por eso mi meme están los enlaces iónicos, que se jalan uno del otro, y los que comparten el covalente, compartiendo la comida, compartiendo la bebida. Eso es la diferencia entre covalente y iónico. ¿Vale? Ahora, los covalentes pueden tener estas características, ¿sí? Compuestos covalentes dan origen a moléculas. Una molécula es un conglomerado de electrones que se comportan una sola unidad. Conglomerado de electrones que se comportan como una sola unidad. La molécula es un conglomerado de electrones que se comportan como una sola unidad. ¿Sí? Enlace covalente no polar, porque aquí el covalente polar, aparte de que son compartibles, se dividen en tres, ¿no? Que habíamos dicho. Primero, enlace covalente no polar. Se forma entre átomos iguales y en la cual las cargas eléctricas se distribuyen simétricamente, ¿sí? Las moléculas del hidrógeno están formadas por dos átomos de hidrógeno que comparten su único electrón planetario, de forma que cada átomo de las moléculas tienen dos electrones en su orbital exterior. Eso es un claro ejemplo, ¿sí? Aquí uno y uno de cada hidrógeno se comparten y ahí están el par de enlaces, ¿no? El par de electrones compartidos. Ahora, otros gases como el oxígeno y el cloro forman moléculas diatómicas semejantes. El oxígeno tiene solamente 6 electrones en el orbital exterior y debe compartir 2 o más pares. Por ejemplo, aquí el oxígeno está compartiendo con otro oxígeno esos pares de electrones. Ese es un enlace covalente no polar. Son el mismo elemento. Oxígeno, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Eso es otra característica de los enlaces covalentes no polares. Los covalentes polares. El covalente polar es cuando los electrones enlaces no son compartibles en forma equitativa por los átomos. Esto debido a que uno de los átomos es muy negativo que otro. Se cumple que la diferencia de electronegatividad es diferente de cero. ¿Esto qué quiere decir? Que es jalado, arrastrado por el oxígeno, por la transferencia del electrón, y el electronegativo es el oxígeno, es más electronegativo, porque ya vimos en nuestra tabla periódica, la tabla periódica nos dice cuáles son los electronegativos. Estos aquí, primero, izquierda, izquierda, derecha, son los electronegativos. Eso es, entonces, le formó un par, pero esta traición de los dos átomos, el que corresponde al elemento con mayor electronegatividad, como el oxígeno, lo acabamos de ver en la tabla periódica. Así los electrones tienden a ubicarse en un polo de moléculas, generando una zona de densidad eléctrica negativa, mientras que el otro polo de la
está desprovisto de electrones, convirtiéndose en un polo de densidad eléctrica positiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que en un polo vamos a tener el positivo y en otro polo el negativo. Obviamente el oxígeno es el que tendría el polo negativo. Ajá. Las moléculas en las cuales hay uniones covalentes polares forman dipolos y las sustancias por ellas formadas son compuestos polares. Por ejemplo, la molécula de agua, debido a que los pares de electrones se encuentran más cerca del átomo, del oxígeno. Ajá. Entonces, ¿qué es un dipolo? Molécula en la que el centro de las cargas positivas no coincide con las cargas negativas, debido a un desplazamiento de los electrones. Entonces, eso es un dipolo. Ajá. Dos cargas. Carga negativa debido al desplazamiento y carga positiva, ¿vale? Ese es un dipolo, ojo. Ahora, en enlace covalente coordinado, ¿sí? Enlace, los átomos que se combinan comparten electrones, o sea, todos los covalentes comparten, ¿no? Pero lo más importante aquí viene. Pero el par de necesario para formar el enlace proporcionado solamente por uno de ellos, de modo que uno contribuye como dador de los electrones y el otro como aceptor, aunque los electrones son compartidos. Por ejemplo, el dióxido de azufre. Uno de los átomos de oxígeno establece unión covalente no polar. O sea, aquí estábamos hablando de un no polar doble con el átomo de azufre. O sea, es un doble polar, no polar. De manera que ambos consiguen 8 electrones en su nivel electrónico externo. El segundo átomo de oxígeno también comparte un par de electrones con átomos de azufre, pero en este caso los dos electrones los aporta el azufre, formándose una unión covalente dativa o coordinada, ¿sí? Entonces, dativa o coordinada quiere decir covalente coordinado es dativa. Ajá, si se les proporcionan dos, otro nombre a este enlace es dativo. El oxígeno, el primer oxígeno, estamos viendo que está compartiendo sus dos pares de electrones con el azufre, ¿sí? Y el azufre está compartiendo estos dos pares de electrones con el segundo oxígeno. Es un efecto dominó. Este dona azufre, el azufre dona el oxígeno y eso es lo que compartirían de electrones, ¿sale? Está un ejemplo, son los dos no polares y el coordinado, porque el coordinado es el que se lleva del azufre al segundo oxígeno, ¿sale? Entonces, es como un efecto dominó. Este le pega al azufre, el azufre le pega al oxígeno y así comparten sus electrones. Los enlaces covalentes por el número de electrones compartido, cuando los átomos se forman por un par de electrones o un par electrónico, se obtiene un enlace covalente simple, también conocido como enlace sigma. Eso lo vamos a ver en hidrocarburos, ¿sale? Los enlaces sigma y los enlaces pi. Cuando entre los átomos comparten dos o tres pares de electrones, se conforma un enlace doble o triple y se conoce como enlace pi, ¿sí? Entonces esto es cuando son dos o tres pares, ¿sí? De electrones, se enlace un enlace pi. Ajá. Eso lo vamos a ver en hidrocarburos. Ahora vamos a ver las propiedades de un enlace covalente. Como les decía, son casi todo lo contrario a los iónicos. Las moléculas se pueden separar fácilmente, debido a ello suelen ser gases, líquidos o sólidos, que se subliman. Compuestos de enlace covalente presentan un punto de fusión y ebullición relativamente bajos. El iónico era al contrario, su punto de fusión y ebullición eran altos. En general no funden a temperaturas superiores a 300 grados centígrados. O sea, no funden a temperaturas superiores a 300 grados y en el otro era 500 grados, ¿no? En el iónico. Entonces, los covalentes son más débiles, se pueden romper fácilmente, no conducen electricidad, no conducen el calor, ajá, no conducen la corriente eléctrica, son puntos de fusión y ebullición son más bajos, ajá. En algunas excepciones sí hay puntos de fusión mayores a 1700 grados y hasta 3500 grados centígrados, en algunos casos.
Eso dependería ya de los elementos y su comportamiento con el otro, ¿sí? Entonces, pero la mayoría de los enlaces compuestos covalentes así se comportan, son más débiles que los iónicos. Los metálicos son maleables, lo que permite que puedan martillarse para formar hojas delgadas y flexibles, capaces de estirarse para formar alambres. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente implica que los electrones entre los metales están cumpliendo esa parte de que se están interactuando un electrón con otro electrón entre el metal. Ajá, esos son los enlaces metálicos. Átomos están preparados para deslizarse unos respecto de los otros. Ajá, o sea, uno se desliza al otro, otro al otro, y así formar ese sólido iónico, ¿no? O los cristales de la mayoría de los compuestos covalentes no muestran este comportamiento, ¿vale? Los covalentes son compartir electrones, no es que se estén encimando o preparándose para deslizar. Ajá. Los ¿Cuáles son las dos características principales o los modelos principales de los enlaces metálicos? El mar de electrones de valencia. Este modelo supone que los átomos de un sólido metálico se encuentran empatados en una ordenación sistemática o estructura cristalina. Como los metales presentan baja energía de ionización, tienden a perder sus de valencia con relativa facilidad para formar iones positivos. Sin embargo, los electrones son móviles y ningún electrón en particular está confinado a un ion metálico específico. Tabla periódica. Aquí tenemos la caleta, ¿no? Que son los metaloides. Entre sí mismo enlazado, ¿sí? Es muy débil. Acuérdense que también la energía de ionización es de izquierda a derecha. Los ionizables son estos, ¿no? Flúor, cloro, oxígeno, nitrógeno. Pero los son más débiles, ¿sí? Tienden a perder sus electrones de valencia con relativa facilidad para formar iones positivos, ¿sale? Ese es el mar de electrones, se van uniendo unos con otros, ¿vale? Bandas de energía. Se basa en la órbita molecular. La teoría del orbital molecular, al suponer que una red metálica, los átomos están cerca unos de otros, que sus orbitales atómicos se superponen entre sí, dan lugar a un conjunto de orbitales moleculares de energía similar que están mejor descritos como una banda de niveles energéticos. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, los electrones fluctúan unos con otros y regresan, vienen, ¿sí? Esa es una de las bandas. Ajá. Cuando se están separando es cuando los electrones empiezan a salirse de uno con el otro y ya no hay interacción cuando las bandas ya se rompen. Entonces, aquí está claro el ejemplo. Las características que derivan en el enlace metálico pues son como las características de los metales, ¿no? Puntos de fusión muy altos, o sea, para poderlos hacer estado líquido, son sólidos, ¿no? Los metales siempre los encontramos de forma sólida, pero al quererlos convertir en líquido y muy difíciles, se necesita una gran cantidad de energía. Por eso es que en la Edad Media, ustedes, que el herrero, cuando está creando una ¿cómo se llama? Una espada, ajá, se ve rojizo por el mar de electrones, ajá, que están interactuando uno con otro. Y la banda de energía, que cuando se está martillando, se está uniendo esa interacción entre electrones, ajá. Por eso los martillan, ¿sí? Martillan esa masa rojiza. Y cuando se pone rojizo es porque realmente pues, son
son fusiones, puntos de fusión muy altas, puntos de ebullición, pues no hay punto de ebullición como tal porque es un sólido, ¿vale? No se puede convertir un gas a vapor tan rápido. El único metal líquido en la naturaleza es el mercurio, ¿sí? A temperatura ambiente, ya a presión de ambiente, es un líquido, es el único elemento que lo encontramos líquido, ¿sale? El mercurio, alta conductividad eléctrica, son maleables, son resistentes, no son solubles en agua porque pues, no hay solubilidad como tal, etcétera. Muchas veces, pues ustedes también en física normalmente se ven cuando se ve corriente eléctrica, todo eso de cuestiones de corriente eléctrica, se va a ver los metales. Ahora, en cuestión de las fuerzas intermoleculares o electrostáticas, nada que ver con los enlaces químicos, totalmente diferente. Los enlaces es compartir, transferir, donar, perder, ganar electrones. Aquí en las fuerzas intermoleculares o fuerzas de atracción, ¿sí? Tiene que ver como la ley de Coulomb en la ley de física, ¿se acuerdan de eso? Si no, hay que estudiar, ¿sí? La ley de Coulomb nos dice polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen, se rechazan, ¿sale? Entonces, así van a interactuar las fuerzas intermoleculares. Ahora, las fuerzas de Van der Waals, es mucho más débil que el enlace covalente, ¿sí? Con cualquier cosita se puede romper, porque es electrostática nada más. Incluye la atracción de los electrones de un átomo por el núcleo de otro y consiguiente redistribución de carga electrónica de las moléculas. ¿Esto qué quiere decir? Polos positivo con negativo se amarran, ¿no? Se amachinan. Negativo con positivo y así sucesivamente se van a traer este tipo de fuerzas. No propiamente es que se compartan. Ajá. Se atraen como si fuera un globito hacia el cabello. Se presenta entre dos moléculas polares iguales o diferentes. Los polos, ya vimos que los dipolos son carga positiva y carga negativa. Existen interacciones entre sí, orientándose de tal manera que producen débiles uniones entre ellos. Los puntos de fusión de las sustancias participantes de la unión pueden verse modificados ligeramente. Esto es casi que con un soplido se rompen, ¿no? Como con el globito cuando lo quitan del cabello. Atracción dipolo incluido. Ocurre cuando una molécula polar hace una molécula no polar induce en ella un dipolo instantáneo. ¿Sale? Aquí se acerca, por ejemplo, lo polar y no polar. Ajá. Y se induce un dipolo. ¿Sí? Ahora vamos a ver las fuerzas de dispersión, conocidas como fuerzas de London. Se presentan cuando las moléculas no polares sometidas a un factor externo, como la disminución de la temperatura, se aproximan entre sí, lo que origina el movimiento desordenado o disperso de electrones en los átomos de estas moléculas. Muchos de ustedes quizá han jugado con un hielo o una paleta de hielo y se les queda la lengua. Ahí es la atracción a la temperatura, ¿sí? Son fuerzas de dispersión que están atrayéndose entre las moléculas dipolo. Ajá. Principalmente esto parte por las cuestiones no polares sometidas a factores externos y disminución de la temperatura, ¿no? Son las que se unen. Y entonces, para poderte quitar el hielo de la lengua, lo que hacen es producir otra vez calor y quitar ese equilibrio entre la lengua y el hielo, el equilibrio térmico, ajá, y romper una fuerza de atracción que se está dando por ese tipo de física, ¿no? Esto tendría más que ver con física. Los puentes de hidrógeno se producen cuando
cuando está enlazado a un átomo muy electronegativo y de pequeño volumen como el oxígeno, el flúor o el nitrógeno, formándose moléculas muy polares atraídas entre sí por intensas interacciones bipolares. Los compuestos que experimentan este tipo de fuerzas presentan un visible cambio en sus puntos de fusión y ebullición, que se refleja en un estado de agregación a temperatura ambiente. La fuente de hidrógeno es el ADN, el ARN, la estructura secundaria y terciaria de las proteínas, o también el agua, ¿no? Cuando se junta una molécula de H2O con otra molécula de H2O, hay una interacción entre puente de hidrógeno, ¿sí? Esto es una interacción electrostática, ¿sí? Entonces, hasta aquí llegamos, yo creo, porque sí, aquí llegaríamos. En resumen, ¿qué se tiene en resumen? Vimos los tipos de enlace: iónico, covalente y metálico. El covalente se divide en tres: no polar, polar y el coordinado o dativo, coordinado o dativo. En el iónico también se lo puede conocer como electrovalente. También vimos ahorita las fuerzas de atracción electrostáticas, como fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno. ¿Esto qué quiere decir? Que nada más son por cargas, ¿no? Como electrostática de un globito con el cabello o un papelito en el cabello, o que se te queda pegado un papelito en la ropa. Ajá, eso son la electrostática, ¿sí? Entonces, vimos los mares de electrones en los metales, las bandas metálicas, las bandas que son diatómicos, estos, hidrógeno es uno polar, ajá, iónicos que son muy fuertes, o es más fuerte que el covalente, que es más débil, ¿sí? Y hasta, bueno, que son, el iónico tiene fuerzas que ser un metal y un no metal. Esa es la característica, cómo poder estructurar a Lewis, con la acción electrónica de los electrones de última energía, entre otras cuestiones, ¿no? Que vemos sobre el de valencia, ¿no? Enlace químico, punto de fusión, punto de ebullición, enlace iónico, enlace metálico, las definiciones, sus estructuras, quién era Lewis, qué características tiene la regla de los enlaces pi, enlace metálico, entonces, las características de los covalentes, los no covalentes, y los iónicos, los metálicos, las características del puente de hidrógeno. Y hasta aquí llegaríamos el día de hoy sobre los que son los enlaces químicos. Vamos a ver nomenclatura acerca de cómo ponerle nombre a las moléculas, los compuestos. Entonces, pues no saben poner nombres a las moléculas, a los compuestos, porque hay una forma de ponerlo, aunque hay algunas moléculas que también tienen nombres vulgares, ¿no? Que ya se conocen desde tiempo. Y pues hasta aquí, que tengan un excelente